Imagina por un momento. ¿Y si existiera una manera de hablar que pudiera hacer que cualquier mujer se sintiera conectada contigo de una forma tan profunda, tan intensa, que ni siquiera ella podría entenderlo? ¿Demasiado bueno para ser cierto? No. Es real. Las palabras tienen un poder oscuro, un poder que pocos comprenden. Cuando las palabras correctas se dicen en el momento perfecto, no solo puedes despertar su curiosidad, sino también sus emociones más profundas. Puedes crear una atracción irresistible, como si fuera magia. Hoy, voy a revelarte 6 frases secretas que tienen ese poder. Pero no son solo frases, son herramientas oscuras en tu arsenal, capaces de romper la barrera de la zona de amigos y hacer que cualquier mujer se sienta atraída hacia ti. Pero hay algo más. La última frase es un cambio total, algo que la mayoría de los hombres temen decir, pero que, cuando lo dominas, puedes transformar toda la dinámica a tu favor. Lo que estás a punto de descubrir no es lo que te han contado. Hoy, desvelaré las tácticas prohibidas, los desencadenantes psicológicos no dichos, el trabajo oscuro que manipula la realidad misma. Si piensas que ya entiendes el poder de las palabras, piénsalo de nuevo. Este no es solo un conjunto de frases. Es un arma, así que, si quieres estar un paso por delante, dale al botón de suscripción ahora. Porque cuando estos videos se publiquen, o dominarás el juego, o serás dejado atrás. Tus rivales ya están viendo esto. ¿Vas a dejar que ellos se adelanten? Activa las notificaciones. No sobrevivirás al próximo video sin estos conocimientos cruciales. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí no tiene retorno. Lección 1. Tienes una forma única de ser. Me gusta eso. Comencemos con algo que no es obvio, pero que es devastadoramente efectivo. Esta frase no es un simple cumplido, es un misterio en forma de palabras. Tienes una forma única de ser. Me gusta eso. La belleza de esta frase es que no es clara. De hecho, su ambigüedad es lo que genera esa chispa. Cuando se la dices, su mente empieza a dar vueltas. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué tiene de especial en mí? En ese momento, has tocado algo profundo dentro de ella. Algo que necesita comprender. Algo que la hace sentirse vista. ¿Por qué funciona? Porque la mayoría de los hombres elogian lo obvio. Su apariencia, su cabello, sus ojos. Pero esas palabras no dejan una huella emocional. Cuando tú notas algo más profundo, como su energía o la manera en que se expresa, la haces sentir como si la estuvieras observando realmente. Es como si estuvieras viendo algo que ella misma no sabía que estaba ahí. Y eso es lo que la atrae. Recuerda, discípulo, no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Con una sonrisa ligera y un toque de misterio en tus ojos, esta frase se convierte en una señal poderosa de que has captado algo que otros no ven. Lección 2. Me gustan las mujeres que saben lo que quieren. Este es un cambio total de juego. No es solo un cumplido, es un desafío silencioso. La mayoría de los hombres están siempre tratando de impresionar, buscando aprobación. Pero cuando dices, me gustan las mujeres que saben lo que quieren, cambias toda la dinámica. Estás dando un estándar alto. Estás mostrando que valoras la confianza, la independencia y la claridad. Aquí es donde el poder se despliega. Ella podría preguntarte, ¿qué buscas en una mujer? Y en vez de dar una respuesta genérica, la clave está en decir, me gustan las mujeres que saben lo que quieren. Instantáneamente, el enfoque se invierte. Ahora ella tiene que demostrar que encaja en esa descripción. No eres un hombre más que busca atención. Eres un hombre que tiene estándares. Es una forma de desafiarla sutilmente, sin ser agresivo. Y lo mejor, discípulo, es que las mujeres se sienten naturalmente atraídas por hombres que tienen claro lo que quieren. Lección 3. Eso es lo que más me gusta de ti. Este es un cumplido profundo, pero no el típico. Mientras todos dicen, eres hermosa, tú vas más allá. Eso es lo que más me gusta de ti. Aquí, la clave está en ser específico. No se trata de algo superficial. Por ejemplo, me encanta la forma en que hablas de tus pasiones, o tu energía es increíblemente única. Esta frase hace que se sienta vista, como si hubiera algo más allá de lo obvio que tú captaste. ¿Por qué esta frase funciona tan bien?
Porque todo el mundo quiere ser reconocido por algo único. La mujer que tienes frente a ti no es solo una cara bonita. Cuando te tomas el tiempo para notar ese brillo en sus ojos o su confianza cuando habla, estás creando una conexión profunda. Hablar de esas cosas únicas hace que ella se encuentre atraída por lo que no está tan a la vista. Lección 4. No creo que estés lista para mí aún. Aquí es donde las cosas se ponen realmente intensas. Esta frase no es solo intrigante, es una dinámica psicológica en su máxima expresión. El miedo a la pérdida y el atractivo de la escasez son los gatillos que disparas al decir, no creo que estés lista para mí aún. La magia aquí está en que, cuando le dices esto, despiertas una curiosidad profunda. Ella se preguntará, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué no está lista para ti? ¿Qué tiene de especial él que yo no pueda alcanzar? En ese momento, has dado vuelta a la situación. Tú ya no eres el que la persigue. Ahora, ella es la que quiere demostrar que está a la altura de lo que le estás sugiriendo. Recuerda, este no es un rechazo. Es una forma de mantener la atención y hacerla querer más. Lección 5. No sé si podrás manejarme. Este es un desafío juguetón que establece un tono de misterio y confianza. Cuando dices, no sé si podrás manejarme, la otra persona comienza a preguntarse, ¿qué tiene él que es tan especial? Has creado una dinámica divertida y a la vez misteriosa. Deja que se impresione por lo que estás sugiriendo. La clave está en no ser arrogante, sino jugar con ella de una forma ligera y confiada. Esto abre las puertas a una interacción más interesante. La curiosidad y el deseo de superar el reto comienzan a hacer su trabajo. Lección 6. No soy tan fácil. Esta es la frase final, la que marca la diferencia. Aquí te posicionas como un desafío real. En lugar de ser un hombre siempre disponible, con esta frase estás diciendo, no soy como los demás. La mayoría de los hombres están desesperados por complacer. Tú no eres uno de ellos. Esta frase es la última barrera entre ser uno más y ser el tipo que realmente la intriga. Cuando dices, no soy tan fácil, estás insinuando que no cualquiera puede tener tu atención. La escasez es el gatillo psicológico que mantendrá su interés. Si quieres seguir adentrándote en el dominio de la seducción, recuerda que el poder de las palabras no reside solo en lo que dices, sino en lo que eres capaz de transmitir a través de ellas. Las frases que has aprendido hoy son solo el principio, el inicio de un viaje que pocos se atreven a recorrer. Les envío un saludo a mis iniciados oscuros, gracias a ustedes el canal sigue adelante. Así que únete a nuestro círculo exclusivo de este canal para obtener contenido adicional que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora, discípulos siniestros, te dejo con esta reflexión. ¿Qué pasaría si realmente pudieras controlar las percepciones de los demás? La respuesta está en tus manos, pero solo si te atreves a tomar el control.